Hola, eh, estamos en la primera sesión del curso de actualización de Clínica NAE. Estamos empezando por la revisión de las bases fisiológicas de los hidratos de carbono, que son el sustrato que nos provee directamente de energía al organismo, y esta es la razón por la que usualmente lo revisamos antes que las proteínas y los lípidos. Bien, pues empecemos por revisar su estructura química, porque a partir de esto es que podemos comprender cómo es que se entrelazan de manera diferente y cómo es que cada hidrato de carbono resulta con características particulares. Bueno, en primer lugar, podemos recordar, entender que los átomos de carbono tienen 4 valencias disponibles para poderse enlazar con otros átomos. Los átomos de nitrógeno tienen 3 valencias disponibles, los de oxígeno tienen 2 valencias y los de hidrógeno tienen solamente una. Estos átomos, carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, son los que le dan su composición orgánica a los alimentos y a todos los alimentos, excepto a todos los nutrimentos que ingresan a nuestro organismo, excepto los minerales, que son de origen inorgánico. Bueno, una vez entendido esto, podemos comprender cómo es que se forma una molécula. Aquí en esta molécula de alcohol etílico podemos ver que los átomos de carbono tienen ocupadas sus 4 valencias con 3 hidrógenos y un segundo carbono. El hidrógeno tiene ocupadas sus 2 valencias y el oxígeno tiene ocupadas sus 2 valencias y todos los hidrógenos tienen ocupadas únicamente una valencia. Esta es la regla natural por la que se van formando todas las moléculas. Bien, ya entrando de lleno con nuestros hidratos de carbono, tenemos que los monosacáridos, que son la glucosa, la fructosa y la galactosa, tienen el mismo número y tipos de carbonos, tienen de átomos, los mismos átomos y misma cantidad de átomos, pero en diferentes configuraciones químicas. Esto es lo que les da sus características dulces diferentes y la capacidad de ser convertidos directamente en energía o tener que pasar por algún otro proceso. Bien, la glucosa es la que tiene pues un sabor ligeramente dulce, la galactosa tiene un sabor que apenas si se siente y la fructosa es la más dulce, es el monosacárido más dulce de los tres y es precisamente por lo que se caracterizan alimentos como la miel, porque contienen fructosa igual que las frutas, obviamente. Bien, la glucosa es la que conocemos, la identificamos perfectamente como el azúcar de la sangre y es la fuente esencial de energía para todas las actividades del organismo. Forma parte de todos los disacáridos, los 3 disacáridos contienen glucosa y es el único elemento por el que se componen los polisacáridos, que son las fibras, el almidón, el glucógeno, y lo vamos a revisar más adelante. Esta es la estructura química de la glucosa, así es como la podemos reconocer en libros. A veces nos ponen los átomos completos, a veces un poquito simplificados, más simplificados como solamente puntualizar los carbonos o simplemente nos ponen la figura de la glucosa. Aquí estamos comparando una molécula de glucosa con una de fructosa. Aquí lo que podemos ver es que están acomodados de manera diferente los átomos de carbono. Los empezamos a contar, en el caso de la fructosa, con un carbono previo, digamos. Esta configuración de este carbono número 1 contra este número 1 es el que le confiere esa capacidad de que las papilas gustativas lo puedan reconocer como algo más dulce. Solo esta configuración en el espacio es la que le da esa diferencia a la fructosa cuando la ingerimos. En el caso de la galactosa, es este grupo OH el que está dispuesto en una configuración alterna y eso es lo que le confiere una característica muy poco dulce. La galactosa es la que se une con glucosa y forman el azúcar de la leche. Bien, los disacáridos se van a formar por uniones de monosacáridos. 2 glucosas darán una maltosa, una glucosa y una fructosa darán la sacarosa y una galactosa y una glucosa nos van a dar a la lactosa.
¿Cómo se unen estos elementos, estas moléculas? Por medio de condensación. Y cuando se separan, por ejemplo, en la digestión, entonces lo hacen a través de la hidrólisis, que es el paso contrario. Aquí estamos viendo un ejemplo de condensación. Aquí tenemos dos moléculas de glucosa que cuando se van a unir, lo hacen por medio de este oxígeno, para lo cual liberan este hidrógeno que acompaña al oxígeno y liberan este compuesto OH. Son dos hidrógenos con un oxígeno que van a formar una molécula de agua y las glucosas terminarán unidas por este oxígeno que está representado en este otro lado del gráfico. La hidrólisis ocurre exactamente al revés. Entra una molécula de agua y entonces nos regala dos hidrógenos y un oxígeno y entonces estas dos moléculas esta única molécula puede quedar separada ya como dos glucosas. Esta que era una maltosa, ahora son dos glucosas. Es una reacción exactamente al revés. Estos son los tres monosacáridos, la maltosa, sacarosa, lactosa. Aquí tenemos algunas características muy puntuales. La maltosa se genera al estarse descomponiendo los almidones y la encontramos mucho en la cebada. Y la cebada es la materia prima de la cerveza tradicional. Entonces, este es su origen. La sacarosa está formada por fructosa y glucosa y la forma en que se obtiene es extrayéndola del azúcar de caña y bueno, pues pasa a remolacha y luego ya pasa por un proceso de granulación y es como y queda como la reconocemos en el azúcar de mesa, esos gránulos. Dependiendo de su grado de refinamiento, podrá quedar como gránulos más finos, menos finos o muy finos, como es el caso del azúcar glass. Los granos menos refinados son el azúcar morena. Es la única diferencia entre estos tipos de azúcares son nada más el grado de procesamiento. Por su valor calórico son exactamente iguales, su origen es el mismo, lo único que cambia es qué tan blanquita y más finita quedó, esa es la única diferencia. La lactosa, ya decíamos que es el azúcar de la leche, y aporta una buena proporción de las calorías de la leche. Cuando hablamos de una leche desgrasada, entonces este sustrato va a aportar casi la mitad de las calorías. Bien, los polisacáridos son lo que nosotros conocemos como fibra dietética, almidón y glucógeno. Estos son los polisacáridos y están formados por cadenas de cientos de glucosas. Las fibras están formadas no solamente por cadenas de glucosa, sino que también se van insertando algunos otros nutrimentos y le van dando características que difieren un poquito entre unas fibras y otras, pero no sustancialmente. Esta es una molécula de glucógeno y su particularidad es que, bueno, es la forma de almacén de hidratos de carbono en los animales, incluyendo a los humanos. En las carnes, cuando comemos carne de animales, se encuentran en trazas, es decir, en cantidades que ni siquiera se pueden cuantificar, por eso lo consideramos como cero. En los vegetales no lo vamos a encontrar porque es propio de animales. La característica más importante que tiene el glucógeno es que tiene cadenas ramificadas y esta tiene la gran utilidad de que las enzimas pueden actuar sobre una superficie mayor para lograr una hidrólisis mucho más rápida. Entonces, esto hace que se puedan obtener las glucosas solitas mucho más fácil y que pasen a la sangre mucho más rápido que si las cadenas fueran lineales, como es el caso de algunos almidones. Los almidones pueden tener cadenas ramificadas o cadenas lineales. Esto es lo que les confiere sus diferentes características a la papa, al arroz, a las frutas, bueno, a las frutas como el plátano, que es el que tiene un poco más de almidón. Dependiendo de sus cadenas, es que puedan ser absorbibles en mayor velocidad o en menor velocidad. El almidón es la forma en que los vegetales pueden almacenar la energía, así como nosotros el glucógeno, los vegetales pueden guardar el almidón para cuando necesitan la energía. Esta es la forma en que reconocemos la estructura de las fibras. Las fibras son lo que le da la estructura a las plantas, por eso las vemos paraditas, bueno, más o menos paraditas, pero las plantas tienen esa estructura precisamente por la fibra.
Y nosotros, los humanos, no tenemos las enzimas que puedan reconocer a las fibras. Por eso es que su función en nuestro organismo es precisamente la de no absorberse, evitar que se absorban otros nutrimentos porque pueden arrastrarlos y fermentarse y producir ácidos grasos de cadena corta, que es de lo mejor que nos pueden dar porque es lo mejor que se puede generar porque los ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el acetato, nos proveen de energía inmediata, nos pueden dar hasta 2 calorías por cada gramo. Entonces, la verdad es que son muy útiles y esa es una de las grandes ventajas que tiene una alimentación con un buen contenido de fibra. Tenemos dos tipos de fibra básicamente, las solubles y las insolubles. Las solubles son las que van a traer agua en el intestino haciendo un mayor volumen y las insolubles arrastran ese volumen facilitando la evacuación. Necesitamos los dos tipos de fibra para poder mantener una buena función intestinal. Bien, tenemos otro concepto, el de fibra dietética, que es la que encontramos en los alimentos en una forma natural, la que contienen las frutas, las leguminosas, los granos enteros en forma natural. Tenemos la fibra funcional, que es la que se extrae de estos alimentos, se procesa y se puede añadir entonces a los suplementos. La fibra total es la suma de la fibra dietética y la fibra funcional. Por ejemplo, si estamos comiendo un cereal con manzana, tendríamos fibra dietética a partir de la manzana y tendríamos fibra funcional a partir del cereal. Si es industrializado, tendrá entonces fibra añadida. Bueno, si es el caso, tendrá fibra añadida. La suma de estas dos fibras es la que nos va a dar la fibra total. Bien, vamos a entender cómo es que se absorben cómo es que se procesan los hidratos de carbono desde que los comemos hasta que se pueden absorber hacia la sangre. Bien, alguna particularidad puntual aquí desde la boca es que las fibras enlentecen la deglución y pueden estimular la secreción de la saliva. Y esto es importante porque la saliva facilita muchísimo todo el proceso. En la saliva tenemos amilasa salival, es la enzima que empieza a hidrolizar a los hidratos de carbono desde la cavidad bucal. No se hidrolizan por completo, primero porque la amilasa no es tan capaz y segundo porque los carbohidratos permanecen muy poquito tiempo en la boca. Enseguida, después de masticarlos, enseguida pasan al siguiente reservorio, así que no pasan mucho tiempo en la boca y no se terminan de digerir, pero el proceso de digestión sí empieza en la boca. Después, ya en la cavidad gástrica, las fibras siguen retrasando todo el proceso de vaciamiento, siguen retrasando. Esa es una gran ventaja cuando hablamos de retrasar la absorción de la glucosa en la sangre, cuando hablamos de un proceso de pérdida de peso. Esto es bastante útil. Bien, en el estómago, los jugos gástricos van a degradar el almidón solo por la acidez, lo pueden preparar para su digestión, pero para su hidrólisis, pero la hidrólisis todavía no ocurre en el estómago. Es hasta el intestino, cuando pasa al duodeno, el duodeno estimula al páncreas para que el páncreas pueda liberar toda la bilis y en la bilis está contenida todo el complejo de enzimas que van a hidrolizar tanto a los hidratos de carbono como a los lípidos y a las proteínas. Entonces, aquí se liberan todas las enzimas y se empiezan ya a hidrolizar hasta quedar en su unidad mínima, que son los monosacáridos. Las fibras llegan hasta el intestino grueso sin haberse absorbido, sin haberse digerido, perdón, y entonces se pueden fermentar por la acción de las bacterias. Las bacterias se alimentan de estas fibras, además de lactosa, pero también de estas fibras y entonces producen los ácidos grasos de cadena corta, que son los que nos van a dar energía para continuar con los procesos intestinales. Algo importante que nos va a llevar a comprender algunos otros conceptos es que la fructosa se absorbe con lentitud por sí misma, por su naturaleza se absorbe más lento, igual que los almidones de cadena lineal, que también por tener una menor superficie en la que pueden actuar las enzimas, se hidrolizan y se absorben mucho más lento. Y esto tiene una relevancia que vamos a ver ahorita más adelante. En cuanto a su absorción, ya que están digeridos en su unidad mínima, que son los monosacáridos, entonces van a entrar por las vellosidades intestinales, van hacia los capilares, por la vena porta, van a llegar hasta el hígado. El hígado va a recibir a la fructosa y a la galactosa y ya aquí los va a convertir en glucosa para que la glucosa pueda entrar a la glucólisis y pueda ser convertida en energía.
Esto es así porque la única molécula capaz que puede ser convertida en energía es precisamente la glucosa. De ahí que el proceso se llama glucólisis y no se llama fructólisis o galactólisis, se llama glucosa porque es la única molécula que puede iniciar este proceso de destrucción. Entonces todos los demás tienen que ser convertidos a glucosa para que puedan iniciar este proceso. Entonces decimos que la lactosa y la sacarosa nos dan una glucosa directamente y otra glucosa de manera indirecta, que es la galactosa y la galactosa y la fructosa, que tienen que ser convertidas a glucosa. Estas serían las dos glucosas indirectas. Bien, lo que va a ser, la razón de ser de la glucosa en el cuerpo humano es precisamente la de proporcionarnos energía, pero también puede tener otra función que no queremos, que es, por ejemplo, la de cubrir a las moléculas, perdón, a los tumores cancerosos, los cubren y entonces nuestro sistema inmune, todos los fagocitos y todas las proteínas que participan en este sistema ya no pueden reconocer a las células dañadas para poderlas destruir. Entonces, en este caso, la glucosa estaría actuando en contra de nosotros. Entonces, lo que queremos es siempre mantener una salud adecuada, un estado óptimo de homeostasis para evitar que se presenten estas situaciones. Bien, ¿cómo se almacena la glucosa? Sucede que después de la ingesta se van a absorber los monosacáridos, la glucosa, se van a quedar, se va a elevar la glucosa, la concentración de glucosa se queda elevada en la sangre y las que no se están utilizando, las que no está recogiendo las diferentes células en ese momento, se van a ir al hígado para condensarse. Se condensan una glucosa con otra y entonces forman las cadenas de glucógeno. Este glucógeno se va a quedar, una tercera parte de todo el glucógeno producido se va a quedar en los músculos y el resto se va a quedar en el hígado. Por eso es que se acaba tan pronto la reserva de glucógeno en el hígado. Y en el músculo se almacena casi mucho más de la mitad y esto es porque los músculos necesitan disponer de energía inmediata todo el tiempo. Cada vez que nos movemos estamos disponiendo de energía inmediata, por eso los músculos se quedan con todo ese glucógeno y no podríamos contar con él de manera tan sencilla mientras en un periodo de entre una ingesta y otra. No contamos con el glucógeno de los músculos, más bien contamos con el del hígado, por eso es que constantemente, hablando solo de hidratos de carbono, para mantener la homeostasis de hidratos de carbono, por eso es que es más conveniente estar ingiriendo alimentos de una manera con más frecuencia. De ahí que se dice que hay que consumir 5 comidas al día y bueno, más allá de que esto tenga el beneficio que se le ha atribuido o no, o sea necesario, indispensable o no, bueno, para mantener la homeostasis de la glucosa, pues sí, sí es necesario. Cuando la glucemia disminuye porque no consumimos tan frecuentemente el alimento, entonces se activan algunas otras rutas para mantener la glucosa estable. Algo importante es que el cerebro siempre va a guardar una cantidad pequeña de glucosa porque necesita glucosa. Entonces, si le falta, pues ya no puede trabajar. Por eso puede almacenar cantidades pequeñas para cuando haya periodos de hambruna o periodos de falta de alimento, como es el caso de un proceso de pérdida de peso, de una dieta cetogénica o de un ayuno intermitente con periodos prolongados de ayuno. En estos casos, entonces el cerebro va a estar utilizando la que almacena, pero no es tanta. Así que este proceso también tendría un límite y habría que tomarlo en cuenta en estas situaciones. Bien, cuando la glucosa se tiene que utilizar como energía, es porque bajó su concentración en la sangre. Cuando nos terminamos las reservas inmediatas que tenemos en el hígado, que solamente se almacena un tercio, se terminan y entonces tienen que activarse otros procesos de nueva generación de glucosa, lo llamamos gluconeogénesis, y esto sucede a partir de algunos aminoácidos. Hay algunos aminoácidos que llamamos glucosídicos que son capaces de convertirse a glucosa y de esta forma proveer de energía. Por eso es que en algunos procesos de pérdida de peso que están diseñados con algunas deficiencias, puede ocuparse el músculo, pueden sacrificarse las proteínas de los músculos para generar una gluconeogénesis y mantener así el equilibrio de la energía en el cuerpo. Y
Otra opción de la que dispone el cuerpo para generar energía es precisamente a través de las grasas que están almacenadas o las que están disponibles en la sangre por medio de la ingesta. Esto sucede en dietas precisamente como la cetogénica. En estos casos llamamos cetosis a este proceso, a la generación de beta-hidroxibutirato, acetoacetato, acetona, que van a proveer de otra forma de activación de energía. Entonces, para evitar estos procesos, en el caso de que se deseen evitar, vaya, hay gente que hasta los busca, pero en el caso de querer evitar estos procesos, hay que asegurar una ingesta mínima diaria de 100 gramos de hidratos de carbono al día. De lo contrario, podemos asumir que alguno de estos procesos o los dos van a ocurrir. Bien, todo el tiempo las células están trabajando, las 24 horas del día y todo el tiempo necesitan glucosa, pero la mayoría de las células no pueden almacenar glucosa. Los músculos sí, el cerebro sí, el hígado puede almacenar un poco, pero la mayoría de las células no la pueden almacenar, entonces necesitan un suministro continuo. El cuerpo tiene sus métodos para asegurar este suministro continuo y lo hace a través de dos hormonas que son la insulina y el glucagón. La insulina lo que va a hacer es llevar a la glucosa hacia las células desde la ingesta hasta su entrada a las células para que puedan ser convertidas en energía y proveer de energía a la célula a la que ingresaron. El glucagón hace exactamente lo contrario, hidroliza al glucógeno para poder obtener la glucosa libre y poder tener otra vez una buena concentración en la sangre. Este que estamos viendo en la pantalla es el proceso por el que se da este resultado. Primero, cuando comemos, la glucosa se va a elevar en la sangre. Esta glucosa va a estimular, esa concentración de glucosa estimulará al páncreas para que el páncreas libere la insulina, que después va a llevar a la glucosa a las células del hígado y del músculo. Algo importante es que cuando hay un exceso de glucosa en la sangre, sea por la ingesta o por resistencia a la insulina, que es motivo de otro tema, entonces la insulina también tiene la facultad de estimular la conversión de los hidratos de carbono, o sea, de la glucosa, a triglicéridos para que puedan almacenarse. Entonces, la insulina tiene muchísimas funciones en el organismo y de hecho actualmente se le da cada vez más atención y es motivo de mayor interés. Bien, conforme las células van utilizando la glucosa que va viajando en la sangre, pues la concentración va a viajar. Si esta concentración llega a un nivel crítico, entonces se va a estimular el proceso contrario. El glucagón va a provocar que los hepatocitos degraden glucógeno para que puedan liberar glucosa y la glucosa eleve su concentración en la sangre. Este es el mecanismo homeostásico que utiliza nuestro organismo para mantener la glucosa estable en la sangre. Hasta aquí podemos puntualizar algunos conceptos. Primero, que la ingestión de los alimentos en intervalos regulares de tiempo va a mantener la homeostasis por sí misma, va a mantener la homeostasis de una forma más fácil, sin tener que estar utilizando al glucagón, a la insulina otra vez, el glucagón para poder mantener esto estable. Los polisacáridos, específicamente la glucosa y los almidones de cadena lineal, van a ayudar a nuestro organismo a que mantenga la glucosa estable. Entonces, si tenemos ingestiones a intervalos regulares junto con polisacáridos, entonces vamos a ayudar un poco más a que se mantenga en la sangre. Algo importante es que el organismo es el que controla la glucosa, no los alimentos. Nuestro organismo es el que es más capaz o menos capaz de mantener esa homeostasis, así como lo estamos viendo en estos procesos. No son los alimentos, sino el propio organismo el que se encarga de mantener estos equilibrios. Y bien, si el metabolismo de la glucosa falla, entonces podemos tener hipoglucemia o diabetes. Si alguno de estos puntos falla, entonces vamos a tener, de acuerdo al proceso, vamos a tener disminuciones importantes de la glucosa que llamamos hipoglucemia o elevaciones importantes que nos pueden llevar a diagnosticar una diabetes. Bien, tenemos otro punto que es la respuesta glucémica. La respuesta glucémica se refiere a la velocidad con que la glucosa se puede absorber en el intestino y llegar a la sangre desde el momento de su ingesta, el pico que puede alcanzar en la sangre y el regreso a sus límites normales. Por ejemplo, aquí tenemos una línea roja que nos da muestra de un índice glucémico alto. Significa que hay una absorción rápida,
un pico alto y brusco y una vuelta también brusca hasta niveles menores que los iniciales. Esto pasa cuando consumimos azúcares solitos, como en el caso de las frutas. Cuando tenemos algo de hambre, ingerimos fruta, nos sentimos bien momentáneamente, pero un ratito después sentimos otra vez una debilidad, un mareo que nos obliga a ingerir alimento otra vez. Aquí tenemos otra curva marcada en amarillo y en este corresponde este cuadro verde. Significa una absorción lenta, un pico moderado y una vuelta progresiva y lenta, paulatina, hacia los mismos niveles con que iniciamos la ingesta. Esto es un índice glucémico bajo o moderado. Moderado estaría, bueno, como a la mitad de estas dos líneas. Este es un índice glucémico bajo, el rojo es un índice glucémico alto. Y nosotros vamos a clasificar a los alimentos de acuerdo a la reacción de la glucosa después de la ingestión de ese alimento. Esta clasificación se llama índice glucémico y aquí tenemos algunos ejemplos de alimentos, son muy poquitos obviamente, algunos ejemplos de alimentos con índice glucémico alto como el pan blanco, la papa al horno. En estos casos tienen almidones ramificados, entonces su absorción es un poco más rápida. Y al otro lado de la flecha tenemos a los de bajo índice glucémico como los cacahuates, las habas. Estos son las habas de soya. Estos son alimentos, de hecho, con bajo contenido de hidratos de carbono y además los cacahuates tienen pocos hidratos de carbono y una alta concentración de grasa. Eso hace que la absorción de la glucosa resulte lenta al momento de la digestión. Tenemos aquí a la mitad un cereal con fibra, duraznos, uvas. Son alimentos con alto contenido de hidratos de carbono, pero también tienen fibra. La fibra está retrasando la absorción y provocando que el índice glucémico, la respuesta glucémica, sea menor. Pero ¿cuál es la utilidad del índice glucémico? Actualmente tenemos un debate importante sobre esta utilidad. Bueno, la verdad es que actualmente ya cada vez se debate menos, cada vez está más entendido que su respaldo científico realmente resulta bastante pobre porque el índice glucémico en la realidad depende de muchos otros factores, no nada más del alimento solito. Entonces, nunca lo hemos logrado incluir en las etiquetas porque pues no representa ningún factor de decisión para el consumidor. Obviamente tenemos resultados variables porque si nosotros queremos medir el índice glucémico de una fruta, por ejemplo, de este durazno, cuando nosotros tomemos un durazno para analizarlo y obtener el índice glucémico, resultará un durazno con diferentes grados de maduración, por lo tanto tendrá más o menos glucosa y eso dará un resultado diferente en cada tabla que nosotros consultemos de índice glucémico. Entonces, los resultados son tan variables que no los podemos tomar como un factor para tomar decisiones. Entonces, esta es una de las razones por las que el índice glucémico no tiene ninguna utilidad actualmente. Además, la grasa presente en los alimentos, como es el caso de los cacahuates en esta gráfica, eso va a retrasar la absorción de la glucosa. Entonces, esto da como resultado que un helado va a tener un índice glucémico menor que las papas. Y si una persona se guiara solo por el índice glucémico, entonces elegiría siempre el helado en lugar de las papas. Y algo similar pasaría si nosotros razonamos que la fructosa tiene una absorción más lenta que la fructosa tiene una absorción más lenta que los otros monosacáridos. Por lo tanto, las papas resultan con un índice glucémico mayor que la miel y las personas podrían siempre preferir miel solo basándose en el índice glucémico. Entonces, no tiene ninguna utilidad. La realidad es que el índice glucémico depende de las propias características del alimento al momento del consumo, de su grado de procesamiento, como es el caso de los diferentes azúcares, refinada, morena, glass, de los hábitos de la ingesta. Si nosotros usualmente acompañamos nuestros alimentos con fibra, por ejemplo, con leguminosas, frutas, verduras, vamos a tener una respuesta glucémica menor, sin importar cuál era el índice glucémico propio del alimento. Y también la individualidad en los procesos digestivos, si hay algún daño en la mucosa del intestino, por ejemplo, colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, eso va a hacer diferente también la absorción, va a ser diferente la velocidad de la absorción de la glucosa. Entonces, ya no sería una situación inherente al alimento, sino al organismo. Y otra vez volvemos a que lo importante
el protagonista no es el alimento, sino el estado en el que se encuentra el organismo al momento de recibir el alimento. Ahora, el índice glucémico no nos sirve, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Es tan simple como seguir las leyes de la alimentación correcta, suficiente, variada, equilibrada, completa, inocua. Estas son las características de una dieta correcta y nos lo especifica directamente el plato del bien comer, que ya nos hace recomendaciones de alimentos que por sí mismos resultan en una respuesta glucémica moderada o baja. Ahora, hay otro factor, cuando nosotros ingerimos de manera pausada, lento, estamos provocando el mismo efecto que los alimentos del índice glucémico bajo. Si estamos ingiriendo poquito todo el tiempo, entonces todo el tiempo tenemos poquita respuesta glucémica. Así que hay otros medios para poder controlar esta situación. Ahora vamos a hablar de un concepto que actualmente nos tiene muy interesados a todos, que son los azúcares añadidos. Algunas personas se refieren a los azúcares añadidos como que están escondidos en los productos y esto no es así. La verdad es que los productos tienen muy bien declarados todos los ingredientes que contienen. Incluso en el caso de este producto, la intención no es mostrar la marca ni nada, simplemente reconocer de qué producto estamos hablando. Este producto tiene aquí referidos cuáles son sus ingredientes y tiene muy claramente especificados, se ve perfecto, tiene muy claramente especificados que tiene azúcares añadidos, jarabe de maíz alto en fructosa, azúcar. No está nada escondido. Y aquí también en la etiqueta de valor nutrimental en la tabla nos dice que de todos los hidratos de carbono tiene algunos azúcares, de los cuales 30 gramos son añadidos. Esto tiene la utilidad de ver cuántos azúcares añadidos estamos ingiriendo al día y no sobrepasar una cantidad de 40 gramos. Cuando nosotros ingerimos más de 40 gramos al día de estos azúcares, entonces podemos asumir un riesgo elevado de obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Cuando nosotros controlamos esta cantidad en todo el día, podemos asumir un buen estado de nutrición. Y esta información de las etiquetas nos permite precisamente cuantificar nuestra ingesta y que nosotros podamos verificar que no estamos provocándonos un riesgo de alguna de estas enfermedades. Nos ayuda mucho como consumidores a llevar un control sin necesidad, tal vez, de ni siquiera acudir al nutriólogo. Entonces, es muy importante aprender a leer etiquetas y que los nutriólogos enseñemos a nuestros pacientes y a la población general a leer las etiquetas. Bien, tenemos una alternativa a estos azúcares añadidos. A veces estamos muy acostumbrados, a algunas personas en algunos casos, a endulzar alimentos como el café, el té, los cereales. Usualmente estamos acostumbrados a ponerle un poco de azúcar añadida a nuestros productos, a nuestros alimentos. Tenemos, incluso los productos industrializados pueden tener versiones light y entonces utilizar los edulcorantes como estrategia para utilizar menos azúcares añadidos y entonces utilizar algún edulcorante artificial. Aquí tenemos los usos autorizados para cada uno de estos edulcorantes. Entonces vemos que los tenemos se pueden utilizar como edulcorante de mesa, de los que utilizamos para el café, el té, etcétera, nuestros postres, pero también en productos como gelatinas, gelatina light, chicles, es decir, productos preenvasados pueden contener estos edulcorantes. Aquí tenemos los edulcorantes que están aprobados actualmente por organismos como EFSA y FDA y por supuesto también COFEPRIS. COFEPRIS tiene como un criterio, bueno, hace propios los criterios de FDA y EFSA, lo cual no es malo para nosotros como consumidores. Y entonces aquí podemos ver cuáles son los edulcorantes que están aprobados para su uso. Tenemos los más recientes, fruto del monje, stevia, eritritol. Estos, junto con sacarina, que ya existía hace tiempo, aspartamo, acesulfame K y la sucralosa, son los que utilizamos mayormente como azúcar, como edulcorantes de mesa. Y esto es por su grado de dulzor. Nosotros tenemos como referente el número 1 como el grado de dulzor de la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Resulta que el fruto del monje, igual que el aspartame, aspartamo o aspartame, así los conocemos, igual que el aspartame y el acesulfame K, son 200 veces, son 199 veces más dulce que la sacarosa.
La stevia tiene un grado de dulzor relativo de 250, mientras que el eritritol tiene apenas de 0.7. El eritritol se está utilizando actualmente mucho para algunas líneas que son líneas de productos que son dirigidas para pacientes, personas con diabetes. Entonces aquí habría que hacer un análisis de qué cantidad de eritritol se está utilizando, si su grado de dulzor la verdad es que no es tan alto. Entonces ahí habría que ver qué cantidad se está utilizando. La cantidad diaria recomendada no supera los 50 miligramos por kilo de peso al día. Perdón, es mayor de 50 miligramos por kilo por día, por lo tanto, podemos asumir que se está añadiendo una cantidad importante. Tenemos otros edulcorantes que no se utilizan tanto como de mesa, como el neotamo, tagatosa, alitamo y el ciclamato, que se utilizan más bien para los productos. Bueno, el ciclamato también puede formar parte de algún edulcorante de mesa, pero mayormente no, mayormente están en los productos. De hecho, el ciclamato es el de la Coca Cero, que cuando salió el ciclamato todavía no estaba aprobado el ciclamato sí para ciertos usos. Todavía no estaba aprobado para todos los usos, sí estaba aprobado para usarlo en productos, no estaba aprobado para usarlo como edulcorante de mesa. Hoy día sí está perfectamente aprobado, no hace daño, igual que ninguno de los que están aprobados no hacen ningún daño. Se han dirigido diversos estudios de diversas naturalezas, de diversos diseños, diversas metodologías, tratando de encontrar el daño o la dosis mínima para provocar un daño y de esta manera ejercer un mejor control, tener un consumo mucho más controlado, pero lo que se ha encontrado es que no hay dosis en la que puedan provocar un daño. Las dosis en las que se podría observar algún daño no corresponden a las humanamente posibles. Entonces, todos los edulcorantes pueden consumirse libremente a nuestro favor. Y es el caso también del ciclamato contenido en la originalmente llamada Coca Cero, que actualmente, bueno, se le cambió el nombre, no la fórmula, se le cambió el nombre a Coca sin azúcar. Y esa es una muy buena opción, libre de calorías para quienes intentamos cuidar el aporte excesivo de esos alimentos. Entonces, esto nos ayudaría, por ejemplo, para poder consumir alguno de estos productos y por ejemplo, podemos elegir este producto que aún nos gusta mucho y podemos elegir una coca libre de calorías y de este modo estamos controlando perfectamente el consumo de azúcares añadidos. Así es como podemos utilizar estos productos a nuestro favor. Y bueno, pues hasta aquí terminamos con esta primera sesión. La siguiente es la de el metabolismo de lipid, bases fisiológicas, metabolismo, todo lo referente a los lípidos. Aquí es donde publico quién soy, qué hago, diferentes tipos de información. La podemos encontrar en estas redes sociales. Pues muchas gracias por esta primera sesión.